Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo era tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos de Isaías. La voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versos 1 al 6. Hay que escuchar y obedecer a la voz de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 5 de diciembre, año 2021. Nuestro personaje para hoy es un hombre dedicado a la vida de Dios, a la vida eremítica, a la vida conventual, al sacrificio, a la penitencia, al desprendimiento. Es del año 439 de la historia del cristianismo. Nace en Turquía y es ordenado presbítero cuando tenía 50 años de edad por el arzobispo de Jerusalén y es nombrado jefe de todos los monjes de Tierra Santa. Nace allí en Turquía y se llama San Sabas Abad, modelo y ejemplo de una persona de oración y de penitencia. Escuchar y obedecer, dos verbos que se deben entender en español de una manera congruente. Cuando se logra manejar esos dos verbos de una forma congruente, tiene mucho éxito la persona en su vida de fe, en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida de relación con los demás. Escucha y obedece a la palabra de Dios. Las personas escuchan, pero no obedecen. Las personas escuchan, pero entran a discutir. Las personas escuchan, pero dicen yo tengo la razón. Las personas escuchan, pero no están interesadas en seguir el consejo que quizás alguien le está indicando. Por eso hoy vamos a ubicar ese pensamiento de dos verbos, escuchar, que es tan difícil cuando todos quieren opinar, cuando todos creen tener la razón, y obedecer, que es también una regla del comportamiento de un excelente discípulo. Todos los que le han obedecido a Dios en 2021 años de historia del cristianismo han llegado bien lejos de la santidad, de la perfección, excelentes misioneros, excelentes personas, por el secreto de dos verbos: escuchan y obedecen la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios debe ser para cada persona la fuente principal para encontrar el misterio de Dios, el punto como de reflexión para edificar la personalidad, la manera de ser de cada cual, el medio por el cual la palabra es donde navegan los sentimientos, los afectos, las esperanzas y el caminar de cada persona. Nos va a ayudar hoy un personaje bíblico que es un modelo para nuestra vida de aquella persona que escucha y obedece. Hay un modelo excelentísimo que se llama la Santísima Virgen María, y es modelo excelentísimo porque la Biblia dice María
guardaba las cosas en su corazón. María escuchó lo que le dijo el ángel y le obedeció y se puso en camino. Llegó bien lejos. Entonces hoy es el día para saber ese buen secreto de cómo se va bien lejos cuando se escuchan los buenos consejos, cuando se escucha a los demás, cuando se escucha a la persona que le quiere indicar un camino a alguien. Vamos a tomar a ese personaje que se llama San Juan el Bautista. Es un personaje de escucha y de obediencia a Dios. Ese personaje se destaca por ser la voz que grita en el desierto, dice la Biblia. Comenzó todo su trabajo bautizando en el río Jordán y llamó a la gente a prepararse para recibir al Hijo de Dios que venía y lo hizo con el gesto de la penitencia para la inminente venida del Mesías, el Salvador del mundo. Lo llamaron el Bautista, y la palabra bautista en español significa bautizador. San Juan el Bautista es una persona que causó mucho impacto ante los judíos, porque era una persona controvertida en su manera de ser. Se comportaba de una manera que no era común para los demás, era muy elocuente en su manera de hablar, era muy estricto en su manera de vivir, era muy seguro de lo que estaba diciendo y cumpliendo en nombre de Dios, porque es que San Juan el Bautista tenía la misión de presentar al precursor, de ser el precursor de Cristo, presentar a Jesús de Nazaret. Entonces tenía esa misión tan delicada. Juan el Bautista es el mensajero de la luz en la Sagrada Escritura. Y él cuenta quién es Jesús, cuál es la misión de Jesús de Nazaret, cómo prepararse para recibir la llegada de Jesucristo. Y decía, conviértanse porque ha llegado el reino de Dios. Entonces tenemos ese modelo tan perfecto de escuchar y obedecer. Juan el Bautista se caracterizó por la austeridad. Es decir, es considerado, según los estudiosos de la Biblia, como el último de los profetas de la antigua alianza y el precursor del Señor. A él le correspondió preparar los caminos del Mesías. Y el Bautista es un excelente ejemplo de aquella persona que escucha y obedece a la voz de Dios. El Papa Francisco nos da un buen consejo a nosotros los católicos. El Papa Francisco piensa que si una persona le obedece a Dios, se convierte en alguien libre. Y la mejor recomendación es ser dóciles a la palabra de Dios, dice el Papa Francisco, y obedecer lo que manda el Señor. Lo dice en su homilía, en una de sus homilías, un 20 de enero del año 2020, hablaba el tema, el Papa. Lo contrario, cuando a una persona no le gusta obedecer, dice el Papa Francisco, se revela a la voluntad de Dios, no se es dócil a la voluntad del Señor. Por eso es tan importante ser dócil a la voluntad de Dios, que hablarle a Dios de miles de sacrificios, de oraciones y de penitencias. Oigan esa frase. Es mucho más importante ser dócil y obedecerle a Dios que hablar de miles de sacrificios, penitencias y oraciones. Hemos aprendido dos verbos para nuestra vida, para llegar muy lejos en la vida cristiana: escuchar y obedecer. La tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Corazón, musita esta oración.